Buenas tardes a todas y a todos. Ongi etorri y gracias por venir a Tabacalera, el Centro de Cultura Contemporánea, aquí en Donostia. Nos hemos reunido para presentar el libro Las voces del silencio, la salud mental adolescente en la década del cambio. Gracias a todos y a todas, porque sois muchos los que habéis venido. Haremos ahora una presentación en castellano a las 6 y a las 7 haremos otra presentación en euskera. Este libro lo han creado Maitane Ormazábal y Telmo Lazcano. Con la colaboración de la editorial Alberdaña, presentan su libro como una herramienta práctica para explorar el complejo mundo de la salud mental adolescente desde el prisma actual. Es un tema realmente interesante, muy jugoso y que tiene muchos prismas. Bueno, pues hoy, aparte de presentar el libro, podemos indagar un poquillo más en esos prismas e incluso hablar con los escritores y hacerles preguntas. Cualquier cosa que queráis preguntar, después de la presentación habrá un pequeño coloquio donde podéis levantar la mano, pedir el micrófono y hacerles directamente las preguntas a Maitane y a Telmo. Vamos a presentarles y pido un fuerte aplauso para Maitane Ormazábal y Telmo Lazcano. Arratsaldeon, Bicote. Arratsaldeon, buenas tardes. Ongi etorri. ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Todo bien, Telmo? Sí. Bueno, seguramente muchos de aquí conocéis tanto a Maitane como a Telmo, varios conocidos aquí, pero igual algún despistado, alguno que ha venido aquí sin conocerles. Pues antes de empezar con la presentación vamos a coger un pequeño minuto para presentar a los autores de este libro. Maitane Ormazábal está formada en pedagogía terapéutica y es técnica superior en integración social. Además, es terapeuta, coach y especialista en psicoterapia breve. Ha trabajado de educadora muchos años y hace ya unos cuantos se dedica al mundo de la psicología en todo su abanico de formaciones, terapias, divulgación, comunicación, etc. Actualmente la podéis ver como colaboradora, coach, terapeuta en el programa Viva Zuek de Euskal Telebista. Ongi etorri. Eskerrik asko, gracias. Telmo Lazcano es profesor de Ciencias Sociales en el Centro Territorial de Guipúzcoa para la Atención Hospitalaria, Domiciliaria y Terapéutico-Educativa y ponente en materia de redes sociales y pantallas. Formado en Psicología para Educadores, está especializado en psicoterapia breve con niños y adolescentes. Su campo de experiencia es la influencia de las redes sociales y pantallas en la sociedad en general y en los adolescentes en particular, ámbito en el cual imparte conferencias y formaciones. El Departamento de Salud del Gobierno vasco le otorgó el premio a la mejor práctica en el ámbito de las adicciones de Euskadi 2022-2024 por su proyecto No Phone Challenge, del que hablaremos en breves momentos. Ongi etorri, zuri ere. Maitane y Telmo, aquí está vuestra obra, vuestro libro. Tratáis la salud mental de los adolescentes de hoy en día y ofrecéis información clave para prevenir, comprender y abordar los desafíos a los que se enfrentan los adolescentes, en particular, como hemos dicho, la sociedad en general. Telmo, cuéntanos, ¿a qué desafíos se enfrentan hoy en día los adolescentes, en particular, y la sociedad en general con esto del teléfono móvil? Muy bien. Bueno, primeramente, muchas gracias a todos por venir aquí. A nosotros nos hace mucha ilusión ver a tanta gente aquí. Y bueno, sin más dilación, pues empezaremos, ¿no? Un poco con el libro y contestando a la pregunta que comenta Joseba, pues creo que de la última década aquí sí hemos visto muchos cambios en la sociedad. Y entre ellos, la realidad es que tenemos una adicción, ¿sí?, a los teléfonos móviles, eso se ha convertido en un hecho, pero a su vez ostentamos cifras totalmente anómalas en cuanto a problemas de salud mental entre los adolescentes. Entonces, hemos detectado un poco esas dos realidades y hemos venido un poco a intentar a poner un poco de luz, ¿no?, y un poco de esperanza a todo ello, pero sin perder el rigor. Es decir, este libro, ya lo veréis, va a poner conocimiento, va a poner rigor, va a poner voz a muchas voces que desgraciadamente pues quizás no estamos atendiendo mucho, pero a su vez quiere ir más allá. Y es que no quiere solamente otorgar un conocimiento, ya que muchas veces cuando hemos hecho una revisión bibliográfica sobre esto, nos hemos quedado en ¿y ahora qué?
por lo que a este libro le hemos añadido una segunda parte, donde planteamos posibles respuestas, soluciones, herramientas y pautas en la medida de lo posible para que cualquier lector, una vez obtenido ese conocimiento, pues las pueda llevar a cabo de la mejor manera que esa persona lo vea, ¿no? Ya nos has dado el primer titular, somos adictos al móvil. Por si alguna tenía dudas de eso, ya hablaremos de lo que es la adicción, de lo que es esa adicción al móvil y, bueno, tendremos tiempo para hablar. Has comentado, Telmo, que hay dos partes diferenciadas en el libro, ¿no? La primera parte se hace un poquillo el diagnóstico, un poco el análisis de la situación de esto que acabas de comentar, y en el segundo ya se proponen más concretamente, ¿no?, soluciones, propuestas respecto a qué hacer, ¿no, Maitane? ¿Habéis organizado el libro en esas dos partes? ¿Por qué? Para nosotros eso era muy importante. Es verdad que cuando ahora Telmo ha mencionado, normalmente cuando vamos a buscar información de algo, se queda en teoría. Y es importantísimo porque este libro tiene una parte que es importante, que es impactante, que son todos esos datos que muchas veces nos cuesta pues aceptar, recoger y mirarlos de frente. Y este libro quiere hacer eso, dar estos datos, pero a la vez solo con los datos, si nos quedamos en los datos, no estamos dando una respuesta que para mí ahora, ¿no?, y para Telmo es muy importante poder dar respuesta pues a todas estas voces que hasta ahora han estado silenciadas o que han estado en el silencio o tapadas. Yo creo que hoy en día estamos viendo que cada vez más gente habla tanto de la adicción al móvil como tanto de la salud mental. Entonces era muy importante poder hacer esa segunda parte con ciertas pautas, estrategias, herramientas, conocimientos, porque se basa en eso, es adquirir un conocimiento y de ese conocimiento poder dar unas herramientas o estrategias. Es verdad que no se ha podido incorporar todo lo que nos gustaría en el libro, hay que ser concretos y escuetos para que pueda llegar a la gente. Entonces, para nosotros ha sido muy importante dar respuesta pues, a todos esos gritos que hay hoy en día. Es uno de los objetivos del libro. Seguro que más de uno ya está esperando un poco en la propuesta, ¿no? A ver qué hacer con mi hijo que me está pidiendo el móvil con 10 años, a ver qué hacer con mi... Bueno, ya hablaremos de eso más adelante. Personalmente, Telmo y Maitane, ¿con qué os quedáis de todo lo que habéis aprendido, investigado, escrito de este libro? ¿Qué es lo más importante para vosotros que se ha plasmado en este libro, Telmo? Es una pregunta difícil y estaba dándole vueltas un poco a ver cómo contestarla. Y sinceramente creo que si me tuviera que quedar con algo es la perspectiva holística que se le ha dado a cada tema que hemos tratado en este libro. Me explico. Es cierto que tiene una revisión vamos a decir, de más de un centenar de investigaciones científicas y hemos colaborado estrechamente con profesionales de todo tipo de ámbito en el educativo, desde primaria, profesores de primaria, secundaria, profesores de universidad, así como profesionales de la salud mental, y nos han otorgado con mucha vocación y determinación y pasión su experiencia y conocimiento. También hemos puesto al servicio de todo lector, pues como hemos comentado antes, pautas o herramientas prácticas que se pueda llevar a cabo. Pero el cuarto pilar que creo que diferencia a este libro es que nos hemos juntado con muchos adolescentes que nos han transmitido su sentir y con personas que tienen problemas de salud mental, que ellos mismos han sido los que desde su puño y letra han querido transmitir, ¿no?, cómo vivían esas sendas tan oscuras de las que andaban cuando estaban, ¿no?, bajo esa patología. Por lo que, aunando la evidencia científica, el saber y experiencia de grandes profesionales, incluyendo herramientas y estrategias, y poniendo voz a los adolescentes y a las personas que tienen problemas de salud mental, creo que este libro da una visión justa, verdadera, real y necesaria sobre la situación que tenemos hoy en día. Y con eso me quedo. Maitane. Yo estoy totalmente de acuerdo con Telmo y además me gustaría mencionar, porque mirar qué casualidad o causalidades ocurren, que uno de los testimonios que nos escribió, porque hemos tocado varios temas de salud mental y uno de ellos es la depresión, pues esa persona no ha podido acudir hoy a esta presentación porque lo está pasando realmente mal.
está en un momento súper difícil de todo su proceso y ayer me escribía diciendo, me hace muchísima ilusión y espero en alguno de estos momentos pueda ir yo a veros a vosotros pues en alguna presentación del libro o que yo mismo, porque todavía no ha podido tener el libro en sus manos. Entonces, poder poner voz a todas esas personas que hasta ahora han estado un poco en ese silencio que decimos, pues ha sido importantísimo. Y esa mirada holística, hasta ahora cuando se trataba una adicción, cuando se trataba una problemática fuera de salud mental o fuera de la sociedad en general, había una tendencia siempre de separar y tomar las cosas como desde una perspectiva solo y no hacer como esa mirada integral, que es esa mirada que se puede hacer al completo a un ser humano. Entonces, ahora coger estos dos temas que están tan candentes, que es el móvil, las tecnologías y la salud mental, pero hacer como esa visión, ¿no?, general, para mí es la que, bueno, creo que a los dos nos ha dejado como más tranquilos, ¿no?, de decir, pues qué guay que hayamos podido hacer algo así, que muchas veces cuesta porque es un tema muy amplio, pero bueno, hemos intentado darle como esa mirada más integral. Y en vez de separar, pues temas que se unen entre sí. Integrando, ¿no? Es verdad que muy interesante la unión del móvil con la salud mental, que es verdad que últimamente, por suerte, cada vez se habla más de la salud mental, ¿no? Cada vez nos da menos apuro decir que vamos al psicólogo, cada vez en los medios de comunicación se habla más de todo tipo de enfermedades de salud mental. Tú misma, Maitane, hablas en Euskal Telebista, en el programa Viva Zuek, y le dais mucho espacio a esos temas, ¿no? Como terapeuta, Maitane, ¿por qué hoy en día los adolescentes alcanzan niveles sin precedentes respecto a salud mental? ¿Por qué pasa eso? Bueno, es multifactorial. No se puede, no nos podemos quedar en argumentos simplistas y coger como solo único argumento para explicar lo que está pasando. Pero es verdad que en esta última década estamos viendo que todas estas tecnologías y sobre todo el uso de este smartphone, ¿no?, que tenemos todos tan al alcance de las manos, está desarrollando ciertas carencias en la juventud y en los adultos de hoy en día, que a mí me gusta recalcar esas dos cosas, porque la gente joven es el reflejo de la sociedad adulta. Entonces, algo están gritando muy duramente para que se estén dando estos datos. Entonces, se ha dado como un cúmulo de circunstancias que a través del móvil hemos visto cómo ciertas cosas, como hasta ahora, en la adolescencia siempre es verdad que es un momento de ruptura, es un momento de reconstruir nuestra identidad, es un momento importantísimo para nuestra autoestima, pero claro, ahora tenemos otro agente que ha aparecido en nuestras vidas con mucha presencia, que tiene que ver que es el móvil. Entonces yo creo que está haciendo ahora, les está obstaculizando muchísimo en esa identificación, en ese reconstruir sanamente en un adolescente. Entonces, eso sí que es verdad que hoy en día estamos viendo que es una causalidad que está trayendo su cola, y yo creo que todavía las cifras, sé que es duro decirlo, pero todavía las cifras van a ser más duras hasta que nos demos realmente qué es lo que tenemos entre manos. Entonces, es ese cúmulo de factores que después de una pandemia también pues ha estallado todavía más, y que los jóvenes de hoy en día también han empezado a pedir ese grito que hasta ahora nosotros los adultos no nos hemos atrevido a hacer. Recordar que somos seres heridos y como seres heridos herimos a otros. Entonces, toda esta herida social también viene de una herida anterior. Entonces, esto ahora ya, encima, si le añades ese agente nuevo, sí que es nuevo en esta década, que es el móvil, pues todavía no nos hemos dado cuenta de toda la influencia que tiene, y yo creo que poco a poco pues es el objetivo que tenemos, el darnos cuenta cuánto afecta en nuestra salud mental, en la de los jóvenes y en el nuestro propio. Ese nuevo agente que comentas, Maitane, está en las familias y por supuesto está en las aulas también. Telmo, como profesor, es un nuevo acompañante que tenemos que trabajar, lidiar con él, entender y saber cómo acogerlo de una manera que sea sana para todos, ¿no? Respecto a todo ese tema, hicisteis un experimento, ya nos comentarás cómo se define esto, pero el No Phone Challenge, del que fuiste galardonado. El Departamento de Salud del Gobierno vasco te dio el mérito, el premio a la mejor práctica en materia de adicciones por tu proyecto No Phone Challenge. ¿Nos comentas un poco en qué consiste ese proyecto, qué es lo que hiciste, qué resultados salieron de ese proyecto? Sí, brevemente, fue un proyecto escolar y lo hice con esa intención, realmente.
No esperé en ningún momento la repercusión que después tuvo, pero si de algo ha servido, pues bienvenido sea. Dicho esto, el proyecto tuvo 3 partes y se basa un poco también en el carácter que tiene este libro. La primera parte se basó en otorgar a estos alumnos un conocimiento necesario, hondo, sobre lo que realmente tenemos entre manos. Tenían que conocer que cuando no pagamos por el producto, nosotros nos convertimos en el producto. Reflexionar sobre cómo es posible que unas empresas, ofreciendo algo gratuito, se conviertan en las más ricas del mundo. Si no estamos pagando con dinero, ¿cómo estamos pagando? Eran reflexiones que, obviamente, el tener el teléfono a la mano, pues muchas veces no nos deja, ¿no?, ese espacio de reflexión, pero es muy necesario tener ese conocimiento. Es muy difícil entablar una relación saludable con algo si no conocemos ese algo. Por lo que la primera parte del proyecto se basaba en ello, en crear, construir ese conocimiento. Sí, en cambio, destacaría que este tipo, por lo menos en este tema, creo que fue muy importante que esta pedagogía fuera horizontal, no vertical. Es decir, yo era uno más con ellos, y sinceramente era uno más con ellos. Estaba en el mismo lado de la pantalla y me afectaba con diferentes formas, pero me afectaba. Entonces, ese conocimiento lo construimos conjuntamente. Sí, creo que a nadie le gusta oír o le gusta escuchar lo que tiene que hacer, menos a los adolescentes. Y si prohibimos algo, invitamos a hacerlo. En los adolescentes se cumple al 100%. Pero creo que nadie quiere ser manipulado, nadie quiere ser un producto de alguien. Y si se dan cuenta de ellos mismos serán los primeros en querer entablar esa relación saludable y llevar el volante. Por lo que yo creo que esa es la clave para tocar esa motivación intrínseca. Cuando se dieron cuenta, estos adolescentes, de qué había realmente detrás de ello y que no querían pasar 6 horas diarias delante del móvil, pues fueron ellos un poco los que empezaron a querer entablar esa relación saludable. Entonces, la primera parte residió en eso, en crear ese conocimiento. La segunda fue llevarlo a la práctica en el sentido de crear un punto de vista crítico y ver cómo me está afectando a mí, cómo le está afectando a los de mi entorno. Y para ello les planteé, ¿no?, preguntas para la reflexión, como pueden ser, ¿se deberían de prohibir los filtros estéticos? Yo, a manera para preguntarles un poco más hondo, les decía, vosotros cuando sacáis un selfie y se los mandáis a vuestros padres, ¿ponéis algún filtro? Me decían que no. Pero cuando lo subían a las redes lo usaban. Entonces, ¿qué lógica tiene eso? ¿Queremos impresionar a alguien que realmente no nos conoce? Más allá, quería incidir, ¿no?, un poco en los valores que creo que se están desvirtuando. Me acuerdo que al preguntar en clase sobre qué tipo de mensajes, ¿no?, llegaban de estas redes sociales en cuanto a éxito, pues bueno, creo que todos podemos observar que residen en lo material, ¿no?, en tener un coche de alta gama, un palacio como casa, etcétera, etcétera. Por lo que, mediante preguntas, quise que reflexionaran sobre ello. Y me acuerdo que algunas de las preguntas fueron del estilo, pues, Sara, se puede comprar un reloj muy caro, ¿verdad? Pero el tiempo no se puede comprar. John, ¿se puede comprar una casa muy grande, muy lujosa, sí, pero una familia no está en venta? Podemos comprar el sexo, pero el amor no se vende. Podemos comprar los servicios de un médico, pero la salud no podemos comprarlo. Quería que reflexionaran que las cosas que realmente son importantes y nos pueden llenar, pues no tienen precio, pero tienen un gran valor. Entonces, era un poco que no imponer un criterio, sino que reflexionaran sobre ello. Y cuando acabamos esas 2 partes, pues dimos una oportunidad a la tercera parte, que era poner un poco de vida en las aulas. Es decir, todo lo que habíamos construido, llevarlo a la práctica. ¿Y cómo lo hicimos? Pues de manera voluntaria, y yo con ellos, dejamos los teléfonos móviles una semana, bajo llave, en dirección.
por si acaso. Por si Ya acaso. veía algunos vendiéndolos en Vinted o así. Bien, pues durante esa semana tenían que escribir un diario donde describían paso a paso cómo habían cambiado sus vidas, qué habían sentido, por qué, cómo habían reaccionado. Y a raíz de todo ello pude ver lo que a nivel académico los estudios sugerían, voy a decirlo así. Y es que, si bien al principio, los primeros días de ese proyecto, los alumnos se sentían por lo general con dificultades para conciliar el sueño, comían más de lo normal, no sabían lidiar con el aburrimiento, tenían pensamientos intrusivos y se sentían incómodos, por utilizar una palabra, para aglutinar todo. A partir del tercer, cuarto día, una vez que pasó el fin de semana, se empezaron a sentir mucho más tranquilos, felices, y lo describían como si hubieran cortado con una cadena que les ataba, o se habían quitado una losa encima, y disfrutaban cada momento mucho más. Y a eso debemos añadir que si la mayoría pasaban 5 o 6 horas diarias con el teléfono móvil, obviamente ahora tenían 5 o 6 horas más al día, las cuales empezaron a invertirlas en hábitos saludables como ir a visitar a la abuela un domingo y conectar como nunca, empezar a leer un libro, que me acuerdo de esa alumna en el patio leyéndolo, ir a ver una puesta de sol y no grabarlo, y pasar mucho más tiempo con sus familias y amigos de manera real, conectando. No contento con ello, me acuerdo que el día anterior a que acabara el reto, unas pocas alumnas se acercaron y me comentaron que no querían tener el teléfono de vuelta, o tenían miedo de tener el teléfono de vuelta y caer en las dinámicas en las que estaban anteriormente. El proyecto, obviamente, les devolví los teléfonos y acabó pues viendo ciertos hábitos saludables que podíamos tener para mejorar la relación con el teléfono móvil. Y para mi sorpresa, pues de ahí a un par de meses, cuando no recuerdo muy bien el por qué, salió otra vez este tema, no, ni mucho menos todos los alumnos, pero unos pocos alumnos habían reducido el uso a la mitad por ellos mismos, simplemente teniendo el conocimiento necesario, aplicando ciertos hábitos y teniendo conciencia de lo que realmente tenían entre manos. Todo ello me motivó aún más para creer en este proyecto. Creo que es algo que tenemos un instrumento muy, muy potente entre manos, pero que dándole y otorgándole la identidad real que tiene, se puede entablar una relación saludable. Y es una de las motivaciones mayores que me han llevado a escribir este libro, la lección que me dieron los alumnos y las alumnas. Y permíteme comentar lo que, bueno, el galardón pues llevará mi nombre, pero realmente son ellos y ellas los protagonistas de este proyecto, así que el premio es para ellas, y me alegra mucho ver que algunas de ellas pues están entre el público. Eso es. Porque si no fuera por ese proyecto no hubiéramos conocido tampoco y no hubiera podido ser este libro. Entonces es verdad que es por ellas. Cuando Telmo estaba hablando de todo eso, qué importante, uniéndolo con la salud mental, claro, mirar las horas que pasamos conectándonos a otras cosas y nos desconectamos de nosotros. Entonces, qué peligro, es algo que nos está llevando a estar en un estatus ideal de estar hiperproduciendo continuamente y no el estar con nosotros. Y estas alumnas llegaron a estar con ellas mismas y eso es el mayor de los conexiones, ¿no? Totalmente. Bueno, después en el coloquio, si alguna alumna se anima a contar un poco su experiencia así brevemente, cómo se sintió, cómo llevó esto, pues también está invitada, por supuesto, a participar. Bueno, está claro que el uso prematuro del teléfono móvil, ¿no? Afecta a las personas de manera notoria. Es un tema complejo, la verdad, tiene muchos prismas por donde abordar un poco este tema, ¿no? Pero lo habéis hecho como de una manera muy fácil, ¿no? Muy comprensible, con propuestas muy concretas en el libro. ¿Nos podías comentar, en modo resumen, en qué niveles y cómo afecta el teléfono móvil a las personas? El uso prematuro del teléfono móvil a las personas. Maitane, Telmo.
responder eso, como veis, hace falta un libro. Pero sí, nos afecta en... Creo que lo importante es reconocer que nos afecta en muchos y diferentes niveles. Voy a citar algunos de ellos. Para comenzar, nos afecta en nuestra motivación, en nuestra atención, en nuestro dominio del lenguaje, en nuestra capacidad cognitiva, conductual, en nuestra salud mental y en nuestros pensamientos. No sé si entrar mucho en materia, pero voy a dar unos pequeños ápices o comentarios sobre cada nivel. Y es que, empezando por el final, cognitivamente, cada vez más se está relacionando el uso del teléfono móvil con el Alzheimer prematuro. Y es que estamos quitando las características naturales del cerebro y se las estamos dando a uno artificial. Y me incluyo en ello, ya que cada vez que queremos recordar algo o queremos hacer un cálculo matemático simple, en vez de utilizar las habilidades de nuestro propio cerebro, ¿a dónde recurrimos? Al artificial, que siempre nos da la respuesta ahora. Cuando lo quiero, lo tengo, ¿verdad? Por lo que cada vez más estudios están indicando que el otorgar capacidades naturales del cerebro y quitar materia, razones por las que las neuronas se deben de conectar, al final lo que está produciendo es que el cerebro pues, se vaya debilitando en ese sentido. Si tiramos de esa carencia, ¿no?, a nivel cognitivo y saltamos a la atención, podemos ver claramente un déficit en todos nosotros, pero diría que más claramente entre los adolescentes, ya que si el cerebro es un órgano, trabaja o funciona como un músculo. Si lo entrenamos a una cosa, contestará a esa cosa. Es decir, que si entrenamos nuestro cerebro a unos vídeos de TikTok, por ejemplo, o de Instagram, que son efímeros, ¿sí?, va a tener muchas dificultades después cuando lo pongamos enfrente de algo que necesite mucha más atención, como puede ser una película, que decir en clase o delante de un examen. Siguiendo el hilo, la motivación, entendiéndola como el esfuerzo que necesitamos para conseguir algo, y con ello va la frustración, se está viendo perjudicada. En el teléfono móvil lo que nos está ocurriendo es que algo quiero, algo lo tengo. Quiero desvincularme de mis emociones, tengo el teléfono móvil. Quiero acordarme de algo, tengo el teléfono móvil. Quiero sentirme bien, voy a subir una foto y recibir likes. Lo quiero y lo tengo. Por lo que el esfuerzo para conseguir algo se está viendo perjudicado. Pero más allá, cuando no consigo ese algo, crea una frustración en la que cada vez me siento más incómodo. Y cuidado, porque la poca tolerancia a la frustración tiene dos compañeras muy íntimas, que son la adicción y la depresión. Conductualmente, estamos viendo una gran influencia de las redes sociales, sobre todo en los más jóvenes. ¿Por qué digo sobre todo entre los más jóvenes? Porque todavía están afianzando, de hecho están construyendo sus valores, autoestima e identidad. Y si bien para gran parte de vosotros y nosotros antes teníamos actores como nuestra familia, educación y deporte, extraescolares, que de alguna manera influían en esa construcción, hoy en día tenemos un actor muy importante que sin filtro alguno pone todo tipo de contenido en sus manos. Y está incidiendo en ello. Por poner un ejemplo muy concreto, el primer contacto con la pornografía se ha reducido a 9 años. Y no es un contacto de búsqueda intencionada, sino lo han encontrado mediante pop-ups y banners. Y eso, la consecuencia que a primera vista en todos nosotros puede generar en cuanto al concepto de sexo, tiene repercusiones más allá. Y es que los psicólogos y psiquiatras con los que hemos tenido la oportunidad de trabajar, y también
a nivel académico reportan que este contacto tan prematuro con la pornografía es uno de los factores principales entre el ascenso de violaciones entre iguales que se está dando en adolescentes, sobre todo en grupo. Es algo a tener muy en cuenta. Son temas muy importantes, graves, ciertos dolorosos, los que vais a encontrar en este libro, pero ciertamente son necesarios de tomar conciencia para poder trabajarlos e intentar construir, ¿no?, una relación más saludable con todo este entorno y una salud y una sociedad mucho más saludable. Por lo que os invito a leer el libro porque merecerá la pena. Una cosa, a relación que lo que estaba diciendo Telmo, imaginaros que este móvil, estas tecnologías están teniendo más información de nuestros hijos, de nuestros alumnos, que casi nosotros mismos, y lo peor es que ellos mismos no saben que saben más de ellos que ellos, y ahí se vuelve peligroso, porque si tú te estás dando cuenta de algo, lo puedes cambiar. Pero toda esta tecnología, con la pornografía, antes de que él tenga esa necesidad o no, o esa inquietud o esa búsqueda, ya le incorporan, porque saben su edad, saben lo que está viendo, con qué gente se está relacionando. Entonces, ahí es como la peligrosidad un poco de esta tecnología, es que tiene casi más conocimiento que nosotros mismos. Y eso ahí, pues claro, imaginar todo lo que les puede llegar, ¿no?, si no hay un filtro o si no hay pues todo ese saber para poder, ¿no?, saber qué escoger o qué no escoger. Yo he tenido la suerte de leer el libro ya y personalmente destacaría dos cosas. Una, el mero hecho de haberlo escrito, porque es interesante indagar un poco en la salud mental adolescente uniendo eso al teléfono móvil, que es como algo muy actual y, como decíais, ¿no?, que está muy presente en la familia, en la cuadrilla, en clase, en todos los lados, ¿no? Y luego tener recursos exactos, propuestas concretas sobre qué hacer en situaciones que seguramente nos superen, ¿no?, a padres, madres, educadores, profesores. Siento que es como un punto de inflexión, ¿no? No sé si, Maitane, también lo sientes así o Sí. que... ¿Sí? Sí. Para mí muchas veces, yo por ejemplo, tanto como profesional, pero también como madre, muchas veces he echado en falta esa practicidad, ¿no?, algo práctico, porque es verdad que la teoría nos impacta, nos da consciencia, pero muchas veces luego, ¿y ahora qué?, ¿no? Es la pregunta del millón, ¿y ahora qué? Entonces, poder dar ciertas herramientas, ¿no?, desde nuestra humildad y mirando diferentes informaciones con diferentes profesionales, pues sí ha sido algo importante para nosotros. Y yo, por ejemplo, sí quiero hacer hincapié en una de esas herramientas que vais a poder como adquirir, que es, por ejemplo, la inteligencia emocional. Para mí es algo muy importante que tenemos que hacer con los adolescentes y con nosotros mismos y con todas las personas en general, es siempre vamos a pedirles unas habilidades sociales, una empatía, que hoy en día les estamos pidiendo que tengan con el uso del móvil o en cualquier otra área de la vida. ¿Y qué ocurre? Que normalmente en la primera habilidad, que es en la inteligencia emocional, que es la autoconciencia, ¿no?, el darme cuenta de lo que me está ocurriendo a mí realmente, ¿no?, pues es la que más pasamos de alto. Es ardua, tarda mucho tiempo, económicamente no rentable, porque no es una varita mágica que nos dé como una solución ya. Entonces, nos saltamos ese paso y para mí, pues por ejemplo en el libro hacemos hincapié en este autoconocimiento, en esta autoconciencia de que si yo estoy dañando a otro y yo no me doy cuenta de dónde viene mi daño y cómo lo estoy haciendo, ese daño va a seguir repitiéndose. Totalmente, hasta la edad adulta. Entonces, la importancia de ir a los jóvenes de hoy en día a que se den cuenta de lo que les ocurre, de lo que sienten, de lo que se está pasando, y ya de ahí podemos partir a unos sitios mucho más interesantes. Habéis hecho dos versiones, en euskera y castellano. Hoy también haremos dos presentaciones, tal y como os comentaba al principio, ahora en castellano y luego en las 7 en euskera. Para vosotros ha sido importante hacerlo en euskera también. Por un lado, supongo que este tema tampoco se ha tratado mucho en ningún idioma, pero hacerlo en euskera, ¿por qué ha sido importante, Maitane? Bueno, originalmente era en euskera. Es en euskera y es verdad que en ese momento fue una decisión de los dos, y yo creo que tiene un valor añadido porque hay poca información sobre este tema en euskera, ¿no? Casi siempre hay algo en castellano, pero más en inglés.
Y bueno, pues para mí sí tiene como ese valor añadido poder hacerlo en euskera y sobre todo para poder llegar más a los jóvenes de aquí en educación aquí también, ¿no? O sea, llegarlo desde euskera, porque muchas veces emocionalmente tampoco es igual que te estén hablando en tu propio idioma o te estén hablando en otro, ¿no? Entonces, la importancia es que esté en las dos, que luego, bueno, ya decidimos hacerlo también en castellano, porque, bueno, vimos que había como un interés, y para mí es importante que esté en los dos, pero que en euskera también haya este material, pues sobre todo para mí, para que pueda llegar a educación. Sí, sí, yo totalmente de acuerdo. Al final incide mucho, como en la didáctica misma, en qué idioma hablamos, ¿no? Y creo eso por un lado, y por otro lado, no me gustan los absolutismos, entonces no voy a decir que no hay nada en euskera respecto a esta temática, pero sí hay, vamos a decir, un espacio muy, muy amplio y que donde entran muchos proyectos como este. Y a eso ha venido un poco esto también, ¿no? A llenar ese espacio que necesita euskera, en nuestro idioma, en ese sentido, pues también para tratar, ¿no? Temas tecnológicos y también psicológicos. Y si puede ser de uso, ¿no? En las aulas, pues mucho mejor. Es un tema realmente interesante que podemos estar aquí hablando 2 horas, fácil, pero vamos a invitar y dejar a la gente que bucee un poco en estos libros, ¿no? Y que ahora demos unas pinceladas para que luego cada uno haga su pequeño viaje, su propio aprendizaje con eso. Para ir finalizando, antes del coloquio, que abriremos ahora el turno de preguntas, ¿queréis añadir algo para ir acabando, Telmo, Maitane? No, yo creo que los protagonistas ahora son ellos y yo creo que cederles la palabra es lo mejor. Sí, lo mismo, estoy de acuerdo. ¿Sí? Con Telmo, sí. O sea que no sé qué hora tenemos, no tengo móvil, ¿tenéis ahora alguien? Tenemos Ogeguchi. Vale, tenemos 20 minutillos antes de las 7, no sé si alguien tiene alguna pregunta que hacer, alguna duda, no sé si alguna alumna de Telmo quiere compartir su experiencia, bueno, abierto a cualquier propuesta, estamos ahí, levantáis la mano y bueno, os acercamos su micrófono para que se pueda grabar también la pregunta. Ahí. Visto lo visto, ¿no? El daño que nos hace la pequeña pantalla o el móvil, y visto que ahora también los países nórdicos también están dando un cambio de giro en el tema de la enseñanza con la pantalla o el ordenador, eso, a futuro, aquí, o cómo se ve ese cambio, si va a haber un cambio de vuelta atrás, o yo me lo planteo porque soy profesor y lo veo todos los días. Entonces, eso, cara a qué o cuánto tiempo haremos ese clic otra vez o lo mezclaremos, no sé cuál es la receta. Una pregunta muy interesante. Yo creo que es una pregunta que nos hacemos todos en estos momentos, porque claro, ahora ya está entre nosotros. Es verdad que nunca sería para atrás, sino que será la forma de utilizarlo, ¿no? Partiendo de esa información, quizás hemos utilizado una herramienta que no sabíamos o no se nos había dado la información de las consecuencias que tenía y de la desconexión que podía hacer del ser humano. Entonces yo creo que ahora aquí, ocurriendo con todos estos estudios, con todo lo que estamos viendo, lo que hay que hacer ahora es una integración, porque están para quedarse, nos guste o no nos guste, pero sí es la forma de la utilidad, la presencia, el tiempo, desde cuándo, hasta dónde. Esas son las preguntas que hay que ir ahora poco a poco marcando, normatizando. Y yo creo que es en ese momento en el que estamos, que todavía estamos con el impacto, con el susto, sin saber muy bien desde dónde partir, pero desde ahí es, pues como con otras tecnologías se han hecho, será bueno, pues iremos poco a poquito viendo, conociendo esta tecnología y dando respuestas cuándo, dónde, hasta cuándo. Pero es verdad que ahora entramos en muchísimas contradicciones. Yo, por ejemplo, como madre, mi hijo en primero de la ESO está delante de un ordenador todo el rato y yo le estoy diciendo no cojas el móvil, ¿no? Entonces ahí tú también te replanteas ciertas cosas. Pues esas son las preguntas, no desde el juicio, pero sí que tenemos que hacer esas preguntas y decir, igual tenemos que darle una vuelta a todo esto. Otra cosa será pues todos los intereses que hay detrás de esa vuelta, que esa ya será otra pregunta un poco más difícil, pero bueno,
No sé, Telmo. Sí, yo comparto la perspectiva de Maitane y quería poner un poco de positividad en todo esto, y aunque quizás suene sorprendente, esto no es nada nuevo. La historia nos lo demuestra. Creo que el presente es consecuencia del pasado en su totalidad. Por lo tanto, el futuro será consecuencia del presente, ¿sí? Si echamos la vista atrás, nos remontamos a la imprenta, una tecnología que revolucionó aquellos tiempos, influyó mucho toda esa desinformación en las guerras de aquella época. Y de ahí aprendimos que el periodismo no lo podemos tomar a la ligera y le dimos un hueco en las universidades, ¿sí? Más adelante, en la Alemania nazi, escuchar la radio al mediodía era obligatorio, con pena de cárcel. Y de ahí aprendimos que el Poder Ejecutivo no puede controlar un medio de comunicación, y a día de hoy informalmente lo denominamos el cuarto poder. Más adelante, con la televisión y los monopolios, pasó lo mismo. Y a día de hoy tenemos el teléfono móvil y los videojuegos, ¿sí? Con esto os quiero comentar que todo medio de comunicación o tecnología importante en la sociedad siempre ha traído un periodo convulso al que la sociedad en su conjunto ha sabido responder, ¿sí? Integrarlo y quedarse con los aspectos positivos y reducir los riesgos. Por lo que en mi punto de vista es esperanzador, ¿sí? Y todo ello, ¿de qué parte? Parte del conocimiento, de la conciencia crítica y de la voluntad. Y el ver esta sala llena me llena aún más de esperanza en todo ello. Por lo que creo que sí, aprenderemos a integrar este dispositivo de la mejor manera posible, pero eso nos llevará, pues, yo creo que dolores al principio y después alegrías. Me surge una duda cuando habláis de la integración, ¿no? ¿Prohibir es una opción? No. Creo que la prohibición nunca es Sí. la solución, sí, en cambio la educación, pero tenemos que andar con cuidado, porque no estamos educando sobre una tecnología neutra. No estamos enseñando a cómo andar en bicicleta a nuestros hijos e hijas, ¿sí? Lo que estamos enseñando es a cómo utilizar un dispositivo con un componente adictivo muy grande. Es decir, estamos educando a nuestros hijos e hijas y a nosotros mismos en desarrollar capacidades. Y eso cambia mucho las tornas. Nunca antes en la historia se ha puesto en el punto de mira de una adicción a menores de edad. Por lo que no es la palabra prohibición, es educación, pero con conciencia. Totalmente. Pero ahí tú no estás hablando de prohibición, estás hablando de poner límites. Eso está bien, es que necesitan límites, como en todo. Tú cuando estás poniendo un límite, tú imagínate que dices, no va a entrar el móvil a tu habitación. Eso no es una prohibición, es un límite. Sin embargo, Ellos lo vivan, eso es diferente, pero el adulto es el que tiene que tomar conciencia de saber que no es una prohibición, que es un límite que necesita, porque él por sí mismo no puede autogestionar eso. Es pedirle un milagro. pero lo que has comentado es totalmente cierto, y de hecho en el libro lo explicamos exactamente Sí. de esa manera. Y es que esas capacidades que hemos comentado, biológicamente, a ciertas edades, es No, imposible que no las tienen, desarrollar. no las tienen. ¿Cuántos de nosotros dejaríamos con 11 años las llaves de nuestro coche a nuestro hijo? Y darle la mejor educación. Claro. Nadie, ¿verdad? No vamos a entrar ahora, en el libro sí está explicado qué pasa neurológicamente en el cerebro del adolescente para que no puedan prever las consecuencias de medio a medio largo plazo de sus acciones, de su impulsividad y un largo etcétera. Claro. Entonces, a mí no me gusta esa palabra prohibición, pero sí es cierto que tenemos que esperar a una edad para hacer uso de estos dispositivos. Y esa edad no responde a una arbitrariedad de por sí, sino a unas razones muy bien estipuladas. Y si nos vamos a los verdaderos expertos, que son estas personas que están detrás de estas tecnologías, y vemos lo que hacen, vamos a eso mismo, a que Juegan sus con eso. hijos e hijas no tengan un uso autónomo del teléfono móvil hasta los 16 años.
Las aplicaciones, el uso legal, lo restringen, la mayoría de ellas, los 14 años, muy por encima de la media en la que está la sociedad a día de hoy, que es en ese salto a primero de la ESO con 11-12 años. Por lo que no es prohibición, es conciencia, racionalización del teléfono móvil. Sí, porque ellos es que es imposible, porque hoy en día se escucha mucho, mira, estás todo el día con el móvil, y lo va a estar, y lo va a estar, si lo tiene, ¿no?, en sus manos, lo va a estar. Entonces, cuando hablabas no es prohibición, es límite, y necesitan límites, no les gusta, claro, a nosotros tampoco no nos gusta que nos limiten, ¿no?, pero ahí es la vía. Yo como adulto sé hasta dónde te puede ayudar, no te puede ayudar, ¿no? Por ejemplo, lo que he dicho, a las noches no hay móvil en la habitación. Eso te va a traer muchísimo, ¿no?, discusiones, malestares, pero es importante, porque luego todo esto con el tiempo se legislará mucho más y no se verá quizás lógico que un niño de 9 años tenga un móvil, como lo hemos visto hasta ahora. Ahora necesitamos un tiempo y mientras llegue toda esta legislación, llegue todo esto, pues es el uso de conciencia que cada uno puede hacer de la mejor manera posible. Pero si tú lo haces en prohibición, de decir, te quito el móvil, cuidado, porque hoy en día ese quito móvil, ¿no?, pues puede tener otras consecuencias. Entonces es ir, como tú, como adulto, ir limitando, porque es que el adolescente no tiene por qué saberlo. Es que ahí es donde tenemos que partir en todas estas cosas. Y estas tecnologías, las que los crean, saben muy bien que el adolescente no puede regularse. Y se basan en eso. Entonces nosotros como adultos, para mí es muy importante, y uno de los objetivos del libro también, escribirlo, era eso, es que hacemos ahora un montón de hincapié me sale en euskera, aurrezkuntza, en educación primaria. Eso es, ¿no?, en infantil, perdón. ¿no?, que se basa un montón en las emociones, en todo. Es verdad que en la OSO tiene que haber una separación, ¿no?, o sea, tienen que ser más autónomos, pero emocionalmente es el momento casi que más necesitamos. ¿Quién de aquí no ha ido a terapia casi? Porque tiene 8.000 traumas de la adolescencia. Pues casi todos. Yo lo digo por experiencia. Entonces, es muy importante porque es un momento muy vital. Somos totalmente vulnerables, pero total. Y si no afianzamos ciertas cosas, pues trae muchos peligros. Y es justo en el momento que desaparece un poco nuestra mirada. Y sí tiene que desaparecer, pero sí necesitan una presencia mucho más legítima, no enjuiciadora. Es normal, son dos mundos muy diferentes, ¿no? El nuestro, lo que has dicho tú, la cocaína, bueno, pues aquí siempre va a haber seguramente un agente adictivo en las sociedades, pues por lo que se ve funciona así, pero ahí sí es importante el darnos cuenta que el adolescente siempre va a necesitar esa mirada del adulto y que no es una persona ya independiente donde pueda tomar. Se cree que sí, y nosotros nos lo hemos creído también cuando hemos sido adolescentes, pero necesitan una mirada, y hoy en día más que nunca, porque lo están pidiendo a gritos, pero legitimando, no enjuiciando, porque si no hay, la separación es mayor, y si nosotros nos separamos del mundo en el que viven ellos, aunque no nos guste, es el mundo que hay, es el que está. Entonces, bueno, vamos a aportar, vamos a unir un poco nuestro mundo con el suyo, y desde ahí nos podremos entender y podremos ver qué es bueno, qué no es bueno, cómo hacerlo, ¿no? Desde ahí. Nos quedan 5 minutillos. No sé si alguien tiene alguna última pregunta. Sí. Vale, y otra, venga. Intentaremos. ¿Alguna vez ha salido, pues eso, con otros padres o en alguna charla que hemos tenido en la Castola sobre el tema de redes y pantallas, que hay algunos padres, o sea, a ver vuestra opinión sobre el tema de, bueno, yo te doy el móvil con X años, pues no, siempre se dice, ¿no?, en función de las circunstancias de cada familia, pero luego esa cosa, la supervisión o el meterte, o sea, el coger el móvil de tu hijo y ver lo que escriben, el estar, no, ahora está aquí, está en la plaza no sé qué, o sea, como esa... O sea, a mí como que me produce un poco de insensatez, ¿no? O sea, yo te dejo el móvil, pero ¿quién soy yo para meterme yo a leerme tus WhatsApps? O sea, que hay padres que lo ven normal, que ven que hay, pues, hay algún tipo de comportamiento, ¿no? Pues es el chivato, ¿no? O sea, como que tiene esa potestad de... Sí, de entrar, que es decir, de en entrar la intimidad, eso es. En ese joven. Eso es. ¿Qué opinión os merece? O sea... Os pediría que respondéis brevemente, así damos también cabida a otra pregunta antes de finalizar. Bueno, ahí para mí es muy importante la edad y el momento.
que con 17. Ya estamos hablando de otro baremo y de otro tipo de intimidad que quizás el padre o la madre no debe de enterarse de ciertas cosas de su vida. Pero a otras edades, para mí, es importantísimo de mirarles el móvil y no pasa absolutamente nada, porque no está rompiendo su intimidad, la estás cuidando, porque no la va a saber gestionar, la van a liar. O sea, la van a liar, la van a liar. Otra cosa ya es, pues lo que hemos dicho, hay edades, hay momentos, circunstancias, ¿no?, que son diferentes. Sí. Yo, por ejemplo, con el mío a las noches lo vemos. Y me enseña, porque han hecho un uso no ilícito, porque también han metido la pata. Entonces, si metes la pata, yo voy a estar al lado para observar cómo metes la pata y si lo has metido, cómo lo has metido, por qué lo has hecho, cómo lo has hecho, cómo ha sido. Porque si no está la mirada del adulto, él no va a poder dar respuestas a todo eso que está ocurriendo. Entonces, ahí estás compartiendo su mundo con el tuyo. No estás todo el rato controlándole, pero sí, por ejemplo, a diariamente, como en otras cosas. Pero ahí para mí es muy importante la edad, porque ya 17 años ya es otro mundo, es diferente. Y hay que reflexionar, ¿no?, la naturaleza a la que responde esa acción de controlar el móvil. Digo esto porque como educadores muchas veces igual tenemos miedos y ese miedo nos genera, ¿no?, a tener ese control que no ayuda en nada al adolescente. Por lo que si responde a ello, seguramente la mejor acción será no hacerlo. Pero cuidado, porque si vemos que hay razones de peso para hacerlo, y puede ser porque mi hijo ha dejado de comer, ha empezado a tener resultados de repente muy negativos académicamente, por alguna razón estamos viendo que puede haber un acoso, por ejemplo, en las redes sociales, no solamente tenemos el derecho, sino la obligación, y esto lo dictaminó el Tribunal Superior de Justicia en 2015, de registrar ese móvil y encontrar la razón o el porqué de esa situación. Bueno, imaginaos en un caso de ciberbullying, que se dan a muy temprana edad. Entonces, si no hay una supervisión, eso puede ir a más, puede ir a más, puede ir a más, puede ir a más. Lo mejor, no. Lo mejor sería lo ideal, pero en esta vida lo ideal, ¿no?, y lo real son dos baremos muy diferentes. Son las 7 de la tarde. Vamos a darle paso a la última pregunta igual y con esto vamos a ir finalizando para que luego empiece la segunda sesión. Lo primero, gracias por el libro, los dos. Y lo segundo, primero una consideración y luego una pregunta. La consideración, yo desde luego sacaría del foco, empezaría a sacar del foco a los centros escolares, porque los centros escolares empiezan a ser precisamente los centros o los lugares o los espacios más protegidos en las redes sociales. Sí. Son los lugares en los que los alumnos no entran libremente a circular o a traficar con información porque son los que más protegen, más cortafuegos, más vigilancia, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que a los centros escolares lo que les corresponde es precisamente educar en la competencia digital, que es lo que ha hecho Telmo con su proyecto. Y el camino es ese, por un lado eso. Y luego la pregunta es, me ha llamado la atención, Telmo, pero no sé a qué responde. Cuando hablamos del proyecto y hablamos de que hablen las personas que han estado implicadas, hablas en femenino exclusivamente. ¿Ha tenido más éxito entre chicas que entre chicos? Sí, es curioso, la verdad. A nivel poblacional, las redes sociales, por lo general, tienen más incidencia entre la población femenina y los videojuegos en la población masculina. En mi clase, pues, pertenece a esta sociedad, por lo tanto, es reflejo de ello. Dicho esto, sí que han habido muchos alumnos que han participado, pero, pues, por determinadas razones, no han salido tanto en la prensa. Pero la implicación, si mal no recuerdo, fueron 23 alumnos, de los cuales 19 tomaron parte, y entre ellos pues había de todo. Pero es verdad, terapéuticamente viendo, normalmente también hay más mujeres que hombres en ese aspecto. En esa educación emocional también hay otras barreras, ¿no? Sí. Que cuestan muchísimo, que nos han separado, que no somos diferentes en ese aspecto, pero que se han separado y quizás a los chicos o a los hombres se les ha dificultado a la hora de hablar de ciertas... Sí, tenemos más restricciones a la hora de expresarnos. En el apartado del libro sobre el suicidio veréis como el año pasado, de 4.000 personas que perdieron la vida a causa del suicidio, 3.000 fueron hombres. Totalmente. Y 1.000 mujeres, un ratio de 3 para 1. Y detrás de esa gran diferencia, una de las causas principales a las que se achaca es las dificultades que tenemos los hombres de pedir ayuda.
y de expresar nuestros sentimientos en ese sentido. Por lo que quizá también en ese sentido la presencia femenina se responda a ello. Un placer, tenemos que acabarlo aquí. Sé que... Sentimos ser un poco cortarrollos. Eskerrik asko por venir. Habéis sido muchos y muchas las que habéis venido. No esperábamos realmente tanta gente. Eskerrik asko por venir. Las voces del silencio está ya en las librerías, está en internet y hoy también hemos traído aquí algún ejemplar para quien quiera comprar. Eskerrik asko por venir y ahora a las 7 empieza el turno en euskera, por lo cual el que se quiera quedar otra vez y hacer la pregunta que no haya hecho ahora está también tiene opción, ¿vale? Eskerrik asko Maite, eskerrik asko Telmo y un aplauso para ellos. Ahora sí, para finalizar. Mila esker.